venimos a explicar sobre el tema de matemática discreta, sobre lógica matemática. Aquí vamos a explicar sobre lo que es proposiciones. ¿Qué es una proposición? La proposición es un valor de unidad matemática, la cual puede tener un solo valor, sea este verdad o sea falso. Tenemos la representación simbólica de las proposiciones. La representación simbólica de las proposiciones pueden representarlas con un valor. Supongamos que tenemos aquí en la diapositiva que 5 es un número primo. Todo esto de aquí podemos representarlo con una letra A. También vamos a explicar sobre lo que es el valor de la verdad. El valor de la verdad, la definición del valor de la verdad. El valor de la verdad es una proposición la cual describe adecuadamente la proposición. O sea, en pocas palabras, esta puede tener como una letra, la letra T, o la palabra true, que significa verdad, o un 1, que en psicología binaria verdad es 1. Y también en falso, en psicología binaria, falso significa 0. Y también podemos poner F o la palabra en inglés false, significa 0. También tenemos sobre lo que es la tabla de la verdad. La tabla de la verdad. Vamos a hacer un recuadro sobre la tabla de la verdad, con los operadores, con las proposiciones. Una proposición puede tener cualquier letra. Ahora vamos a utilizar la letra P y la Q. Estas son dos proposiciones. Estas pueden coger cualquier valor dependiendo al problema que vayamos a realizar. Supongamos que P tiene 0 y A tiene 1. Y ahí también veremos más adelante sobre lo que es los operadores. Que si tenemos un operador P, montemos el operador de división. El operador de división nos dice que si uno es falso, en la tabla de la verdad el resultado va a ser falso. Y aquí lo mismo, falso. Si las dos son falsas, para que este se cumpla, que sea verdad, tienen que ser las dos verdad, para que pueda ser verdad. Esa es la tabla de la verdad, lo que es en operadores. Más adelante vamos a ver lo que es los tipos de operadores. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo, tenemos claro de lo que es la tabla de la verdad, que puede tener el 0 y 1 como 0 significa falso y 1 verdad. Es en código binario lo que es. Vamos a hablar ahorita sobre los operadores lógicos, como vimos el de aquí de distinción. Pero ahora vamos a empezar por el de negación. El operador de negación, de negación se lo representa con este símbolo. Cuando usted aplica una proposición, la negación, si le damos un valor que P valga igual a 1, cuando utilizamos el operador la negación va a ser lo contrario. Es decir, que el valor vale 1, el resultado va a ser 0. Y así, lo contrario, es decir, que le damos a P otro valor que es igual a 0, el resultado nos va a dar ya no 0, sino 1, que significa verdad. Eso es acerca del operador de negación. Vamos a hablar ahora sobre las negaciones proporcionales. Para el operador de conjunción. Ya vamos a ver lo que es conjunción. El operador lógico de la conjunción es de símbolo, que significa en lenguaje de programación el de aquí, es I. Como ya vieron ustedes que son de informática, sabrán que en los operadores lógicos, para que el resultado
de dos valores, sea este 0 y 0, el resultado va a ser 0. Tienen que ser las dos verdaderas para que este resultado sea falso. Y para las dos falsas para que sea falso, perdón. Y las dos verdaderas para que sea verdadera. Basta con que una sea falsa para que el resultado sea falso. Perdón. Aquí la confusión. Ahora, como ya vemos aquí unos ejemplos de conjunciones, ahora vamos a ver lo que es la disyunción. Es lo contrario. Mi compañero Rodríguez va a explicar sobre lo que es la disyunción, que es el operador OR. Chicos, buenos días. A continuación les voy a explicar lo que respecta a lo que es la disyunción. Como ya dijo mi compañero, que es todo lo contrario a la conjunción. Bien, como ustedes pueden ver en la tabla de verdad, lo que les trataba de explicar a mis compañeros es que el 0 representa a lo que es falso en las tablas de verdad y el 1 a lo que es verdadero. En los colegios, bueno, nos enseñan que en los colegios nos enseñan que, bueno, por ejemplo, se usan las letras verdadero y falso para expresar lo que es la tabla de verdad. En lo que es lógica matemática, son similares. Bien, son similares, solo que al verdadero se lo representa con el número 1 y para expresar el falso usamos el número binario 0. ¿Esto por qué? Porque bueno, este es el sistema que maneja las computadoras, el sistema binario se maneja por unos y ceros. Entonces es similar, o sea, para que no se confundan, por ejemplo aquí tenemos en la descripción, cuando ambas son falsas, es falso. Es decir, que como mínimo una de las proposiciones tiene que ser verdadera para que todo sea verdadero. Y esto se cumple. Tiene que haber, una de las proposiciones tiene que ser verdadera para que el resultado final sea verdadero. Es decir, en la última ambas proposiciones son falsas, tenemos que el resultado final será que la proposición entera es falsa. Como podemos ver, un ejemplo. Bien, por ejemplo, si tengo estas dos proposiciones, la proposición A, tengo un libro de trigonometría. La proposición B, tengo un libro de álgebra. Tenemos que la distribución de estas dos proposiciones sería: tengo un libro de trigonometría o uno de álgebra. Es decir, o es verdad lo uno o es verdad la siguiente. Más abajo veremos que la disyunción, hay dos tipos de disyunción: la disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bien, la disyunción inclusiva, por ejemplo, tengo esta proposición: hoy es viernes o es mayo. ¿Qué quiere decir la inclusiva? Que estas dos proposiciones son verdad y a la vez pueden ser posibles al mismo tiempo. Es decir, puede ser un día viernes como puede ser mayo también al mismo tiempo. Eso es lo que es la disyunción. Ahora bien, en la disyunción exclusiva tenemos que se diferencia de la inclusiva en que las dos proposiciones no pueden darse al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, en esta proposición, el gato está vivo o está muerto. O es lo uno o es lo otro. No puede darse los dos estados al mismo tiempo. Esa es la diferencia con la inclusiva, que en cambio acá las dos proposiciones pueden darse al mismo tiempo. Bien, continuamos con lo que son la condicional. La condicional nos indica que
como ustedes pueden ver, solo será falsa la proposición general siempre y cuando la primera proposición sea verdadera y la última sea falsa. Todas las demás serán, el resultado final será verdadero. Vamos a ver con un ejemplo más abajo. Miren, por ejemplo aquí tenemos, si Juan gana el concurso, es una proposición, la proposición A. La siguiente proposición es, Juan dona $10.000. La condicional sería que si Juan gana el concurso, dona $10.000. Recordemos que esta condicional se la puede leer de distintas formas. Por ejemplo, tenemos Juan gana el concurso solo si dona los $10.000. O Juan dona esos $10.000 si gana el concurso. ¿Ya? Este es el famoso sí, entonces. Es decir, si se cumple lo uno, se puede cumplir lo otro. Como vemos, la conjunción también se subdivide en tres tipos, que puede ser la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. Les voy a explicar unos ejemplos breves de cada una de ellas. Por ejemplo, esta es la proposición general que yo tengo. Si es un automóvil, entonces es un medio de transporte. ¿Cuál sería la recíproca? Nos indica que se altera el orden de las proposiciones. Por ejemplo, si es un medio de transporte, entonces es un automóvil. Vemos que la primera proposición A ocupó el lugar acá, a la derecha, intercambió con B, que es un medio de transporte. La inversa, en cambio, nos indica que es la negación de ambas proposiciones. Por ejemplo, si no es un automóvil, la negación de A, si no es un automóvil, entonces no es un medio de transporte, tenemos la negación de B. Y la contrarrecíproca nos indica que es la negación de ambas proposiciones invertidas. Es decir, si no es un medio de transporte, entonces no es un automóvil, tenemos la negación de B. Ahora bien, tenemos lo que es la bicondicional. La bicondicional, ¿cómo se la puede leer? Como sí y solo sí. Por ejemplo, tenemos esta proposición. Me dice que 1 más 1 es 3, sí y solo sí. Sí y solo sí, Marte es un agujero negro. Ahora bien, de acuerdo a la tabla de verdad, como ustedes pueden ver, si ambas proposiciones son falsas o ambas son verdaderas, el resultado final será verdadero. En caso contrario, si una de las dos es falsa y verdadera, entonces el resultado final será falso. Por ejemplo, en esta proposición tenemos que si 1 más 1 es 3, que sería falso, sí, solo sí, Marte es un agujero negro, tenemos que también es falso. Entonces, miremos que esta proposición es verdadera. ¿Por qué? Porque se nos cumple que ambas proposiciones son falsas, porque sería 0 y 0. Entonces tenemos como resultado final que la proposición general es verdadera. Entonces, eso es lo que respecta a la bicondicional. Cuando tenemos una proposición, al principio cuando nos enseñan lo que es lógica matemática, nos enseñan típica con la variable A, con la variable B, con la variable C. Con ese tipo de proposiciones las comenzamos a usar. Pero en realidad, cuando ya trabajamos en lo que es proposiciones, lo que es aplicar las reglas, las tablas de verdad, las leyes en este caso de las tablas de verdad y todo lo referente a lo que es lógica matemática, como le explicó nuestro compañero, vamos a trabajar con las proposiciones P, Q, R y S. Bueno, en algunos casos se aplica la T. Pero son las proposiciones que más usamos en lo que es lógica matemática. Entonces, lo que vamos a entrar ahorita, vamos a entrar a lo que es una proposición simple y una proposición compuesta. Una proposición simple en sí, ¿qué es? Digamos, una proposición es, como decir, un fragmento que puede ser verdad o puede ser falso. Entonces, digamos, ponemos una proposición. El gato es grande. Esta es una proposición simple. ¿Por qué? Porque solo actúa con una proposición.
Y esto es un valor de verdad porque no sabemos si el gato en verdad es grande o es pequeño. Entonces podemos, en este caso, si comenzamos a proposicionar con lo que es problemas, podemos definir si es verdadero o es falso. Entonces, es una proposición simple. En cambio, una proposición ya compleja se refiere cuando ya usamos, en este caso como me explicó nuestro compañero, lo que es unión, como es lo que es conjunción, disyunción, condicional y condicional. Entonces, digamos un ejemplo. Tengo dos proposiciones, P y Q. P y Q. Entonces en la proposición P vamos a usar la misma proposición. El gato es grande. El gato es grande. Y por ejemplo, vamos a usar otra proposición y ponemos también el gato es de ojos verdes. Bueno, ya tenemos dos proposiciones y cada una en sí separado son proposiciones simples, pero la unión de dos proposiciones o más ya forma una proposición compleja. En este caso, digamos, cuando nosotros ya trabajamos en lo que es lógica matemática, trabajamos y nos dice el problema. Pongamos, el gato es grande y tiene ojos verdes. ¿Y cuál es el problema? El problema te dice, en lógica matemática, expréseme lo que está leyendo. Entonces expresamos en lógica matemática. P, como sabemos que la I se la representa en lógica matemática como una conjunción, y sabemos es como una V pero invertida, y la segunda proposición en este caso sería el gato tiene ojos verdes. Y en sí, esto de aquí es una proposición compleja. Es una proposición compleja. Tanto, bueno, nos podemos alargar más o nos podemos hacer más corta la proposición. Como digamos, también podemos aumentar una proposición más y ponemos otra proposición R. Una proposición R y ponemos el gato corre. Ya tenemos tres proposiciones. En el problema digamos, en el transcurso del problema vamos a usar las tres proposiciones, que puede ser lo que le explicó nuestro compañero, la conjunción, la disyunción, la condicional o la bicondicional. Entonces pongamos un ejemplo. El gato es grande y tiene ojos verdes. Ponemos un punto y decimos, si el gato corre, si el gato corre, no es grande. Entonces, ¿cómo expresamos esto de lógica matemática? Ya desarrollamos la primera parte, lo que es la proposición 1, que el gato es grande y tiene ojos verdes. Entonces, nos falta desarrollar la proposición de acá. ¿Y cómo la separamos? Primero, cuando ya terminamos con un punto, se separa una proposición. Entonces, cerramos con un paréntesis y este punto también representa como un I, es decir, una conjunción. Entonces le representamos con la V invertida y desarrollamos la otra parte. Decimos, el gato corre, es decir, la proposición R, y la coma también representa como en este caso I, o entonces puede decir, si el gato corre y no es grande, o el gato corre, si el gato corre, entonces no es grande. Entonces aplicamos lo que es la condicional. En este caso, no es grande
se refiere a una negación de la proposición P. ¿Por qué? Porque sabemos que la proposición P dice el gato es grande. El gato es grande, entonces es una negación de la proposición P. Entonces ponemos negación de la proposición P. Entonces en lógica matemática, ese es el resultado de este problema. Un pequeño resultado. Bueno, en la universidad le van a enseñar más lo que es lógica matemática, más a profundidad, y son unos problemas un poco más largos, pero en sí, en este caso yo le di las proposiciones, yo saqué las proposiciones. Cuando desarrollamos problemas, lo único que te dan es el problema. Uno debe variar lo que es la proposición, sacar la proposición P, sacar la proposición Q, la proposición R, en este caso si el problema es más largo, la proposición S, la proposición T, y aplicamos lo que son tablas de verdad, es decir, las condiciones. Bueno, mi compañero le va a explicar un poco más sobre las leyes de la lógica matemática. Bueno, lo que me van a dar ahorita son las leyes o propiedades de la proposición, de los operadores lógicos. Para esto hay distintas leyes, como son las conmutativa, asociativa, de impotencia, de identidad y de abstracción. O como anteriormente ya vimos lo que es de negación. De negación, cuando un valor es falso, al poner el signo del operador de negación se vuelve positivo. Asimismo tenemos también la doble negación, cuando se niega dos veces. Este valor es el mismo que es cero. A través de esto podemos implementar lo que son, saber el valor de verdad de una proposición, como vimos aquí, esto demostrar igualdades. Un ejemplo podría ser, para poder resolver esto tenemos que necesitar lo que es la ley de la implicación, que es aquí. Como ven aquí, esto podemos representar como P y esto como Q. Y nos dice, la implicación. Entonces aquí un valor de negación del P y de así mismo, aquí podemos hacerlo, podemos tomar esto como P y esto como Q y demostramos. No Q, entonces P. Como aquí vemos que todos los operadores de estos son iguales y los podemos lo que es asociar y tenemos el siguiente modelo, es P, es Q. Como una propiedad de esta tenemos que cuando un valor es P y la otra negación de P, esto equivale a igual a 1, como es el tercer excluido, está aquí. Ya entonces aquí podemos saber como la ley de lo que es del O dice que para hacer el resultado sea falso, todo tiene que ser falso. Y como aquí tenemos una, entonces eso quiere decir que esto es una tautología. Otro ejemplo podría ser demostrar una igualdad. Como aquí podemos ver la negación como aquí podemos ver el efecto de implicación, esto es P y esto es Q. Ya. La implicación dice que el primero tiene que ser negativo o Q. Entonces ya, entonces aquí quiero demostrar que esto es una igualdad entre los dos. Explicamos sobre lo que es la lógica proposicional, la cual les van a enseñar a ustedes en primer año en el pre. Y esto es fundamental para que puedan pasar lo que es matemática, o lo que vayan a estudiar en la universidad, lo que es lógica, el segundo semestre, en algunos que vayan a estudiar la carrera de ingeniería y sistemas le dan matemática discreta. Le van a enseñar, es lo que estamos haciendo ahorita, le
solución al absurdo y teorema de conjuntos. No, ¿no tiene alguna inquietud o algo que preguntar? Bueno, esto ha sido todo lo que es lógica proporcional. Y le agradecemos por habernos escuchado a nosotros.